Buenos días, The Rock Español. ¿Estamos despiertos? Yo creo que sí. Hoy es martes, creo que 25 de agosto. Aquí estamos conectando. No sé si tienes tu cafecito. Aquí está el mío. No es la primera tacita de café, ya es la segunda, yo creo. Pero aquí estamos conectando esta mañana. Gracias por conectar con nosotros. Y más que todo, felicidades porque estás haciendo tiempo para el Señor. Estás poniendo al Señor primero. Y eso es lo más importante y lo mejor que puedes hacer para poder continuar adelante y seguir con el plan que Dios tiene para tu vida. Así que bravo y felicidades a cada uno de ustedes que están conectando esta mañana. Leer la palabra de Dios, conectar con el Señor es lo mejor que podemos hacer para enfrentar, ¿verdad? Enfrentar la vida, enfrentar los desafíos, enfrentar las pruebas de la vida, que todos pasamos por pruebas. Bueno, pero antes de iniciar nuestra lectura de hoy, quiero recordarte, mañana es miércoles y es nuestro servicio de entre semana en línea. Te invito a que te conectes. El Señor le ha dado una palabra muy específica a nuestro pastor, a mi esposo Manny, y te aseguro que te va a levantar y te va a edificar. Así que no te olvides de conectar mañana en nuestro servicio en línea. Pero hablando de nuestro servicio de entre semana, tengo unas buenas noticias. Bueno, ¿cuántos de ustedes, primero que todo, cuántos se divirtieron en nuestra noche de alabanza y de adoración el viernes pasado? ¡Wow! ¡Qué lindo, hermoso tiempo en el Señor tuvimos, ¿verdad? Para aquellos que pudieron venir, gracias por haber hecho el tiempo. Fue una noche poderosa, una noche increíble en la presencia de Dios. El pueblo de Dios vino listos para adorar al Señor. Estoy muy orgullosa de ustedes que vinieron a adorar al Señor, vinieron listos, vinieron con un corazón listo para adorar, con hambre, con sed, con un deseo de entrar a la presencia de Dios, y entramos al trono de Dios, eso no hay duda. Pero para aquellos que se lo perdieron, tengo buenas noticias. Vamos a ofrecer dos diferentes cosas en el mes de septiembre, ¿ok? Pongan atención. Primero que todo el mes de septiembre, cada miércoles, a ver, díganme ahí, cada miércoles, chatéenlo, escríbanlo para que se acuerden. Cada miércoles en septiembre, así es, cada miércoles en septiembre lo vamos a ofrecer al aire libre en persona. ¡Woohoo! Cada uno de ustedes que han estado anhelando y deseando de tener un servicio en persona, vamos a tener alabanza de adoración, como siempre lo hacemos en línea, pero también vamos a tener a nuestro pastor predicando en persona, en vivo, al aire libre, cada miércoles. Entonces te invito, 7:15 de la noche. Yo sé que algunos me van a decir, pastora, yo trabajo, yo entiendo, pero déjame decirte, si tú puedes venir directamente del trabajo, agarrarte un burrito ahí, no sé, de Taco Bell o no sé dónde, y venirte, haz la prioridad, dale al Señor ese tiempo, y yo te aseguro que el Señor va a levantarte y te va a edificar y te va a dar la fortaleza que necesitas, porque todos estamos pasando por pruebas, todos estamos pasando por esta pandemia, todos estamos pasando por los cambios, el ajuste, los niños, la escuela, el trabajo, las horas. Yo lo entiendo, pero déjame decirte que no hay nada mejor que tú puedes hacer para tu vida y para tu familia, que es poner a Dios primero y buscar de Él y conectar con Él y permitir que la palabra de Dios venga y ministre y te dé la guianza y la sabiduría y la fortaleza y el poder que necesitas para seguir adelante. Así que cada miércoles por el mes de septiembre te ofrecemos este servicio al aire libre en persona. Obviamente vamos a mantener el distanciamiento social, vamos a proveer el gel desinfectante para aquellos que lo necesiten. Tendremos ahí también sillas. Si no tienes sillas, las sillas van a estar limpias y desinfectadas, pero va a ser al aire libre. Y yo sé que todos hemos salido a comer a algún lugar por aquí, por allá, así que podemos salir al aire libre. Eso no estamos en contra de la ley, así que te invito. Servicios cada miércoles entre semana al aire libre en persona. Y la segunda cosa que vamos a ofrecer en septiembre es para aquellos que a lo mejor de veras no puedes venir los miércoles porque trabajas toda la noche y a lo mejor vas a la escuela, no sé cuál será la razón, pero también vamos a ofrecer, aparte de estos miércoles,
vamos a ofrecer 2 servicios de fin de semana al aire libre también, en persona, pero no van a ser domingos, van a ser sábados en la noche, porque el sol está caliente, está pesado durante el día. Entonces vamos a ofrecer 2 sábados, eso van a ser servicios de fin de semana, 2 sábados en septiembre a las 7:30 de la noche, va a ser en la noche, al aire libre, bajo las estrellas, con distanciamiento social. El 12 de septiembre, apúntenlo ahí, por favor, chatéenlo, así me ayudan a que corra la voz. 12 de septiembre y 19 de septiembre, son 2 sábados consecutivos. Vamos a ofrecer servicios en persona, al aire libre, esos 2 fines de semana. Así que te invito. Ven con tu familia, trae tus hijos, tu esposo, tu esposa, y a lo mejor tienes un compañero, una compañera que está buscando de Dios, que está pasando por cosas difíciles. Es la mejor oportunidad de compartir las buenas nuevas, Cristo Jesús. Bueno, suficiente anuncios y ahora a leer la palabra de Dios esta mañana. Estamos ahora en el libro de Marcos. Un libro bello, no tan fuerte por decir así como lo que leímos en Apocalipsis, pero aún así está lleno de revelación el libro de Marcos, y vamos a aprender mucho, vamos a crecer en nuestra fe y vamos a conocer a Jesucristo aún más. Entonces el libro de Marcos, hoy estamos en el capítulo 2. Ayer nuestro hermano Frank León nos enseñó y nos compartió el capítulo 1, así que hoy vamos a leer el capítulo 2. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y antes de eso oremos y vamos a invitar al Espíritu Santo que nos guíe. Señor, gracias por un día más, gracias por un día nuevo. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Así que recibimos tu misericordia en este día, tu ayuda, tu gracia. Y en este día pedimos, Señor, tu ayuda en entender tu palabra, en recibir algo directamente de ti en este día que tú nos has dado, en el nombre de Jesús, y su pueblo dice amén, así sea. Entonces vamos a leer capítulo 2, dice lo siguiente. El título aquí dice: Jesús sana a un paralítico, y dice: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Ya se estaba empezando la gente a dar cuenta o escuchar de lo que estaba haciendo este hombre que se llamaba Jesús, ¿verdad? Ya para ese entonces creo que habían escuchado del primer milagro que Jesús hizo de convertir el agua en vino. Entonces dice, la voz corrió de que había vuelto a casa. Versículo 2, pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo. Espérame, pausen por un momento. ¿Te imaginas? Primero que todo dice que tenían demasiadas, estaba tan llena de visitas la casa donde Jesús estaba siendo hospedado. Para aquellos que hemos hospedado a visitas, sabemos que cuando nos llegan 1, 2, 3, 4 y 5, 6, imagínate, dice aquí que la casa estaba llena de visitas y ya ni había campo en ningún lugar, ni siquiera frente de la puerta. Y entonces llegaron estos 4 hombres con este amigo paralítico en la camilla, porque me imagino que vinieron con algún propósito. Tú sabes cuál era ese propósito. Ya habían escuchado que este hombre, que este profeta, que este maestro que se llama Jesús hace milagros. A lo mejor él puede sanar a este hombre, ¿verdad? Me imagino que eso es lo que estos 4 hombres estaban pensando. Y entonces dice que cuando trataron de entrar se dieron cuenta que no había campo. Como no podían llevarlo hasta Jesús, dice aquí la palabra de Dios, debido a la multitud, entonces estos amigos se pusieron creativos y abrieron un agujero en el techo encima donde estaba Jesús. Luego, después de haber hecho ese hueco, ese agujero, bajaron al hombre. Aquí hay mucha creatividad. Bravo por esos amigos. Yo no sé tú, pero Señor, necesitamos más de esa clase de amigos en nuestras vidas, ¿verdad? Que luchan junto con nosotros para ver la victoria. Dice, luego bajaron al hombre en la camilla
justo delante de Jesús. Me imagino la cara de Jesús, ¿verdad? Que ay caray, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo estos hombres? Dice versículo 5, al ver la fe de ellos. Para mí eso es muy clave. Dice aquí que cuando Jesús vio la fe de ellos, de esos hombres, Él no vio, mira, este hombre no puede caminar. Me imagino que sí lo vio, pero aquí la palabra de Dios dice que lo que Él notó, lo que Cristo puso atención fue la fe de ellos. Por eso es que es tan importante que tú y yo guardemos esta fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Él tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan de todo corazón, con un corazón sincero. Entonces la fe, aunque sea chiquita, tienes que tener fe. Entonces dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice este hombre? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Como se pueden imaginar, usen por un momento la imaginación. Aquí está este hombre llamado Jesús, que está haciendo estos milagros increíbles y ve la fe de estos 4 hombres y luego ve al paralítico y escoge primero decirle, hijo mío, tus pecados son perdonados. Obviamente estos fariseos, aquí dice algunos maestros de la ley, les llamaban fariseos, y algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice este hombre? Es una blasfemia, porque en la mente de ellos, él no era el Hijo de Dios, él era sencillamente otro hombre. Pero tú y yo sabemos que Cristo es el Hijo de Dios. Seguimos acá, dice versículo 8, en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Jesús les hizo una pregunta muy práctica, porque es cierto, ¿verdad? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? Que obviamente ellos no podían saber si realmente los pecados eran perdonados o no, pero ¿qué es más fácil? Es más fácil decir tus pecados son perdonados que decirle levántate y el hombre no se levanta, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos aquí lo que Cristo está por decir. Dice, ¿qué es más fácil? Decirle déjeme regresar. Dice, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Versículo 6, algunos de los maestros le cuestionaron. Entonces aquí vamos, versículo 8, en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso? ¿Que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré, aquí está hablando Jesús todavía, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos, dice aquí la palabra. En otras palabras, se quedaron sorprendidos, se quedaron sin palabras. Yo creo que en Costa Rica le dicen anonados, ¿verdad? Pero sin palabras, atónitos, dice, todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Qué increíble, ¿verdad? Qué milagro tan poderoso que Cristo Jesús en ese momento no solamente le dijo, tus pecados son perdonados, pero hijo, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús
ofrece todo, no solamente perdona nuestros pecados, que es un regalo enorme, con eso es suficiente, pero tú y yo sabemos, para aquellos que hemos experimentado no solamente la salvación de Cristo, pero hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, sabemos que Él ofrece mucho más. Y yo no sé, a lo mejor el Señor te ha sanado a ti, a lo mejor dices, bueno, nunca he tenido una enfermedad así tan de paralítico. Ok, entiendo, pero déjame hacerte una pregunta. A lo mejor tuvo que sanar tu corazón quebrantado, a lo mejor sanó a tus hijos. Yo sé que en mi caso ha sanado mi corazón quebrantado que yo tenía como una jovencita que pasó por el divorcio de sus padres. En mi vida también me ha sanado muchas veces de muchas diferentes cosas, cuando los doctores pensaron que a lo mejor yo tenía cáncer del seno y me empezaron a hacer exámenes y me empezaron a pedir que necesitaba una biopsia y necesitaba esto y el otro. Yo sé en ese instante que cuando yo clamé a Dios y le pedí por misericordia que me mantuviera sana, Él lo hizo. Así que en este día yo te quiero animar de que si tú estás enfrentando un problema, un gigante, un desafío de la vida, y a lo mejor no es solamente salvación, pero déjame decirte, Cristo tiene el poder de solucionar cualquier sea ese problema, de sanar, de restaurar, de redimir, de aún transformar la vida de un ser querido que está lejos de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Bueno, sigamos. Vamos a continuar aquí. Dice versículo 13. Dice, entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. Entonces ya aquí pasó la historia del paralítico y ahora estamos como en otro escenario, por decir así. Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se le acercaban a él. Mientras caminaba vio a Leví, aquí dice Leví, hijo de Alfeo, pero sabemos que aquí se está refiriendo a Mateo, que eventualmente se convirtió en uno de los discípulos de Cristo, de Jesús, y Mateo fue uno de los que escribió también uno de los libros de la Biblia, Mateo. Entonces, pero aquí le está llamando Leví, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Leví era uno de estos, en inglés le dicen tax collectors, de uno de esos hombres que colectaban impuestos. Y Jesús lo vio y le dijo, sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Versículo 15. Más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos otros cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, dice aquí. Me encanta la nueva traducción viviente. Y otros pecadores de mala fama. Qué terrible título, ¿verdad? Le daban la gente en aquel entonces. Dice, había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Versículo 16. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Por decir, con esa clase de gente, ¿verdad? Me imagino que en ese momento los maestros de la ley, los fariseos, no lo veían como algo que supuestamente un hombre de Dios debía de estar haciendo. En la mente de estos fariseos, ellos pensaban, si él está con esa clase de gente, has de creer que él es esa clase de gente. Pero ellos no entendían el corazón del Padre, ¿verdad? Y aún más, Jesús les explica, escucha esto, dice, sino a los que saben, dice, me moví aquí, se movió mi computadora. Dice, cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana, me encanta esto, la gente sana, escucha, no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Déjame leer eso de nuevo. Jesús dijo, yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores.
no sé si captaste aquí el corazón de Cristo Jesús. Él entendía, yo no estoy buscando a gente perfecta porque no existen. Yo he venido a buscar a aquellos que reconocen que son pecadores. Yo no estoy buscando los que se creen justos, porque aún tú y yo sabemos que solitos no podemos ser justos delante de Dios. Solos por nuestra propia fuerza, nuestra propia voluntad, no podemos, vamos a fallar. Tú y yo hemos experimentado personas que nos han hecho promesas y fallan porque son seres humanos. Tú y yo hemos fallado. Tú y yo somos esa persona que le ha fallado a alguien más porque somos seres humanos. Nacimos con esta enfermedad que se llama el pecado. Y Cristo Jesús lo hizo muy claro. Él dijo, mira, los enfermos, los que están saludables no van al doctor, son los que están enfermos que van al doctor. Y tú y yo sabemos que nuestro doctor espiritual es Cristo. Él es el único que puede ayudar esta enfermedad que se llama pecado, ¿verdad? Entonces, aquí Cristo, me encanta que Él andaba con, como le decían los fariseos, los pecadores, los de mala fama, los que cobraban impuestos. Ahora, recuerda darte un poquito de perspectiva. En aquel entonces, los que cobraban los impuestos eran gente de mala fama porque ellos eran judíos, pero trabajaban para el imperio de Roma y cobraban estos impuestos. Y sabemos que el imperio de Roma eran muy injustos, abusaban, cobraban más de lo justo de impuestos, y estos cobradores de impuestos se añadían aún más a cantidad de impuestos para ellos mismos ser recompensados. Entonces, en otras palabras, abusaban de su propia gente, porque ellos eran los cobradores de impuestos, eran judíos, pero estaban abusando de su propia gente, de la gente judía, y trabajando para el imperio de Roma, que obviamente sabemos que abusaban, ¿verdad? Cobrando estos impuestos. Entonces continuemos, versículo 18, dice así, está otro título aquí, estamos ahora, va cambiando de escenario de nuevo, dice discusión acerca del ayuno. Entonces lo criticaban primero lo criticaron por sanar al paralítico y decir que también sus pecados eran perdonados, y luego lo criticaron por estar tomando cena, comiendo con los pecadores, como si ellos no eran pecadores, y ahora vas a escuchar, lo estaban criticando y acusando de el ayuno. Dice así, discusión acerca del ayuno, versículo 18. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? O sea, le estaban cuestionando, tus discípulos, Jesús, no están ayunando como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos. Versículo 19, Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Aquí obviamente Jesús se estaba refiriendo a él mismo, ¿verdad? Tú y yo sabemos que Él es el novio y tú y yo como iglesia somos la novia. Y Cristo aquí estaba haciendo un punto, Él estaba diciendo, ¿cómo acaso los invitados de una boda ayunan mientras están festejando el novio y la novia? No, eso no hace sentido. Ellos, dice él, ellos no lo hacen eso, van a festejar en ese momento. Y entonces dice Cristo, no pueden ayunar mientras el novio está ahí, pero un día va a llegar ese día donde el novio será llevado. Y obviamente sabemos que Cristo entregó su vida, murió en esa cruz y luego ascendió al cielo. Entonces ahora sí es tiempo para que tú y yo ayunemos, porque ya no está aquí el novio. Sabemos que el novio va a regresar por nosotros, por su iglesia, pero ahorita el novio no está aquí. Versículo 21. Además, dijo Cristo, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior.
tú y yo sabemos, ¿verdad? Que si cosemos algo, una tela nueva con una tela vieja y luego lavamos la ropa, se van a coger y no va a funcionar. Cristo era muy práctico, Jesús estaba siendo muy práctico y él estaba tratando de explicarlo con algo que ellos iban a entender. Y aún les añadió otra explicación, versículo 22. Y nadie, dice Jesús, pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Y la razón por qué Cristo estaba dando esta explicación o esta comparación es porque ya nos dio la primera explicación. La primera fue que el novio está aquí. Nadie va a estar ayunando mientras el novio está aquí. Cuando el novio se vaya, hablando de él mismo, entonces sí, van a poder ayunar. Y la segunda aplicación que Cristo les dio es que Jesús aquí estaba haciendo algo nuevo, como tú y yo sabemos. Él había despojado de su gloria, estaba aquí en la tierra con una misión. La misión era morir por nuestros pecados, ser resucitado y luego levantarse de los muertos, ¿verdad? Resucitar y luego ascender al cielo. Y ahora entonces ofrecía esa vida nueva, ese nuevo vino donde tú y yo ahora tenemos la oportunidad de nacer de nuevo, de nuestro espíritu nacer de nuevo, porque el pecado lo había matado, lo había desconectado de Dios. Entonces Cristo estaba diciendo, prefiero que cuando todo esto suceda, entonces mis discípulos y el resto de los discípulos que van a venir después de estos 12 van a poder ayunar con un nuevo entendimiento. Ese nuevo vino va a poder ser depositado en esos nuevos cueros. Así que aquí Cristo estaba dando varias metáforas, por decir así, de el día de ese nuevo vino iba a venir y ese nuevo día iba a venir donde entonces podíamos ayunar con un nuevo entendimiento. Bueno, suficiente ahí. Continuemos. Versículo 23. Hay otro título aquí. Dice, discusión acerca del día de descanso. Entonces, pobre Jesús, ¿verdad? Cómo lo criticaban y cómo lo cuestionaban. Versículo 23 dice, cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Mientras iban caminando, agarraban, seguro vieron ahí varias de las espigas de grano y agarraron ahí mientras iban caminando. Versículo 24, entonces los fariseos, aquí van de nuevo, le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo, ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley, David, al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, versículo 27, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Aquí déjame pasar un momentito. Los fariseos lo estaban criticando porque para ellos, para la cultura judía, el día de descanso era algo que Dios instituyó. Pero Jesús lo puso muy claro, el día de descanso era para satisfacer las necesidades de la gente. Tú y yo sabemos que cuando Dios hizo la creación, después de los 6 días de la creación, la palabra de Dios dice que entonces Dios tomó un día de descanso. De ahí viene esa ley, el corazón detrás de eso era para descansar, y por eso Cristo lo puso ahí muy claro. Dice, el descanso, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, para ti y para mí descansar, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Lo que sucedió aquí es que los fariseos, estos maestros de la ley, empezaron a añadir sus propias reglas, sus propias leyes, y ahora en lugar de
esa ley servir a las necesidades de la gente, ahora la gente estaba sirviendo esta ley. Y ese no era el corazón del Padre, ese no era el corazón de Dios. Entonces ellos estaban criticando que los discípulos sencillamente estaban caminando y mientras caminaban agarraban el grano de ahí, de las espigas. Y Jesús les dijo, ¿que acaso se les olvidó? David, a quienes estos fariseos admiraban, David, el rey David, entró a la casa de Dios, al templo de Dios, porque tenía hambre, porque estaba en batalla y agarró ese pan sagrado que supuestamente solo los sacerdotes, ¿verdad?, podían tomar de ese pan. Entonces Jesús aquí les terminó explicando, mira, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no lo opuesto, no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Versículo 28, así que, todavía está hablando Jesús, así que el Hijo del Hombre es Señor. Y cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, Él se está refiriendo a Él mismo. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. En otras palabras, este era el día de Cristo, este era el día de Jesús, pero todavía los fariseos no podían entender, no captaban, no podían aceptar que Él era el Hijo de Dios. Bueno, continuemos. La palabra aquí dice que déjame terminar aquí. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Qué increíble, déjame regresar de nuevo aquí. Qué increíble cómo a lo mejor tú y yo podemos decir, wow, estos fariseos cómo no podían captar de quién era Jesús. Pero sabes, tú y yo en veces podemos ser esos fariseos. ¿Qué, pastora? Sí, en veces tú y yo podemos ser un poquito cerrados y en veces queremos poner a Dios en un contenido, por decir así. Y tú y yo necesitamos entender que Dios es el dueño de todo. Aquí en esta historia que leímos estaban hablando acerca del día de descanso. En inglés le dicen el Sabbath, la palabra hebrea le dicen Shabbat, pero ellos estaban tratando de poner a Jesús en un contenido. Y creo que tú y yo en veces, a lo mejor no va a ser con el día de descanso, a lo mejor no es con el Sabbath o el Shabbat, pero a lo mejor tú y yo debemos de permitir que el Espíritu Santo venga a demostrarnos a lo mejor qué área en nuestra vida estamos tratando de poner al Dios Todopoderoso, a Jesús mismo, en un contenido, cuando Él es dueño de todo, así como Él lo declaró. El Hijo del Hombre es Señor, es dueño. Señor significa dueño. Él es Señor incluso aún del día de descanso. Yo no sé en qué área a lo mejor tú necesitas que el Señor sea Señor de esa área de tu vida, que sea el dueño de esa área de tu vida, pero déjame decirte que Él es dueño de todo. Él es dueño del universo, Él es dueño de tu vida, Él es dueño de mi vida. Nos despertamos esta mañana por la voluntad de Dios. Estamos aquí en esta tierra por la voluntad de Dios. Si no nos ha llevado es porque todavía no es nuestro tiempo. Así que te invito en este día a que le examines tu corazón y le pidas al Señor, Señor, ¿qué área aquí de todo este capítulo que hemos leído, qué área necesito que tú me hables a mí? No sé si a lo mejor es este final que leímos o a lo mejor es el inicio, a lo mejor es tu fe. El Señor está buscando, ¿me tienes fe en mí para que yo sane o restaure o perdone algún pecado, alguna culpabilidad que tienes? O a lo mejor es otra área en tu vida de lo que leímos hoy, pero te invito, antes de que se acabe el día de hoy, que le hagas esa pregunta al Señor con lo que leímos hoy. Padre Celestial, ¿en qué área me estás hablando a mí hoy donde yo necesito aplicar lo que leí hoy? Pero bueno, gracias por conectar esta mañana. Gracias por recibir la palabra de Dios y te invitamos de nuevo mañana a las 10 de la mañana a conectar
con el tercer capítulo de Marcos y leer su palabra juntos. Y también te invito a conectar a nuestro servicio de entre semana. Mañana es en línea y ya empezando la próxima semana en septiembre, el servicio de entre semana va a ser en persona al aire libre a las 7:15 de la noche cada miércoles en septiembre. Bueno, Dios te bendiga. 1000 besos, como dice mi esposo, digitales. Y nos vemos muy pronto con el favor de Dios. Gracias por conectar. Hasta luego.